que va a estar encargado, entre otras cosas, del control de la musculatura próxima, los movimientos amplios. De hecho, la vía que controla estos movimientos es la vía sinergista, porque hace sinergia con la vía piramidal, que es la encargada de los movimientos finos, ¿sí? Para poder escribir, dibujar, pintar, mover o utilizar herramientas. Esa es la encargada de la vía piramidal. Pero para poder hacer todos estos movimientos, todo lo que está cerca de la columna vertebral, inclusive los movimientos cercanos al tronco, eso se encarga la vía sinergista. Está bajo el control del sistema cerebeloso. Entonces, en el caso de cerebelo, las funciones principales son estas: la sinergia, a ver, espérenme, me regreso tantito, la metría, los movimientos diádocos y el control de la musculatura antagonista, ¿sí? En el caso del equilibrio, nos va a ayudar en la bipedestación y además nuestra marcha. En el caso de la sinergia, los músculos deben de actuar de manera coordinada para que se den los movimientos fluidos y que puedan ayudar de manera efectiva a los movimientos finos, ¿sí? Entonces, esta función cerebelosa nosotros la evaluamos pidiéndole al paciente que se ponga en bipedestación, o sea, paradito, y le vamos a pedir que se incline hacia atrás. Siempre vamos a tener a alguien atrás para auxiliarlo en caso de que no tenga muy buen control de su musculatura y vaya a caer. Entonces le vamos a pedir que haya alguien atrás para detenerlo en caso de falla y que el paciente se vaya inclinando hacia atrás. Cuando tiene un control normal de su musculatura, va a tener flexión de las piernas para mantener el equilibrio y no caer. Pero en el caso de que tenga una falla cerebelosa, no va a poder controlar esta musculatura y pudiera perder el equilibrio, ¿sí? En otras ocasiones le pedimos, otra manera de explorarlo es igual que se ponga de pie y nosotros súbitamente le damos un empujoncito hacia atrás. Si el paciente no tiene buena coordinación muscular, tiende a perder el equilibrio. Así es que siempre necesitamos un ayudante para evitar que el paciente se haga daño. Esa sería, aquí está. Pero en este caso está el paciente, permítanme, están entrando sus compañeros. En este caso, el paciente está en decúbito, pero la que nosotros hacemos habitualmente es con el paciente en bipedestación. Aquí está, ¿sí? Vean que el paciente, cuando no hay un buen control de la musculatura, no flexiona las piernas, las deja rígidas y pudiera esto hacer que perdiera el equilibrio. Por eso siempre dejamos a alguien acá atrás para evitar que se lastime, ¿sí? Otra de las pruebas que realizamos para valorar la función cerebelosa es la metría, ¿sí? Que es la medida exacta en la que el paciente debe de ejecutar movimientos para el logro de cualquier fin que él pretenda, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras de realizarlo. Aquí les puse una de ellas, que es la prueba índice-nariz. Entonces, en esta prueba, le pedimos al paciente que extienda sus brazos, ¿sí? Con los brazos extendidos, y que vaya flexionando sus manos para tocarse con el índice con el dedo índice de la nariz, la punta de la nariz. Y entonces debe de hacer esto, de manera alternada. Recuerden que tenemos dos hemisferios cerebelosos y entonces el paciente debe de realizar el movimiento de manera justa, ¿sí? Cuando no hay buena metría, hay una dismetría. El paciente habitualmente se queda corto, no alcanza a tocar o a veces inclusive se llega a golpear porque no puede medir realizar la justa medida de los movimientos. Eso sería para la valoración de la metría. Hay otras pruebas, les decía, a veces le pedimos al paciente, le ponemos un objeto enfrente de él, una pluma, un celular, y que lo alcance con una mano o con la otra también se puede realizar. En el caso de la prueba de índice de nariz, habitualmente le pedimos que lo realice con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, pero debe de realizarlo
con ambos brazos, ¿sí? Con el izquierdo y con el derecho, para ver que la metría esté conservada en ambos hemisferios cerebrosos. Aquí está, ¿bien? Aquí ya es con los ojos cerrados y debe de medir la distancia para ejecutar el movimiento con precisión. También le pedimos que haga la prueba talón-rodilla. Entonces, con el paciente en decúbito dorsal, debe de tocar la rodilla izquierda con el talón derecho y viceversa, ¿sí? También lo debe de realizar con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. Aquí está, ¿sí? La manera como debe de realizar la prueba. Bien. La siguiente función que valoramos es la de los movimientos diádocos o diadococinesia. Se me estaba olvidando comentarles las alteraciones. En el caso de la sinergia, si el paciente no es capaz de controlar ese movimiento cuando nosotros le damos el empujoncito hacia atrás, la coordinación o la realización adecuada del movimiento, a eso se le llama sinergia. La incapacidad de realizarlo se le llama asinergia. En el caso de la metría, una eumetría quiere decir que lo está realizando bien y una dismetría que no puede medir las distancias. En el caso de los movimientos diádocos, son movimientos complejos alternados, ¿sí? Entonces, por allí creo que les comentaba en las manifestaciones clínicas que cuando jugábamos esa de aplausito y chocar palmas, esa es una muy buena manera de realizar esta prueba, ¿sí? Es divertido inclusive para los pacientes, que hagan esto. La realización adecuada es la diadococinesia y la incapacidad de realizarlo se le conoce como adiadococinesia. También los bailarines de Charleston lo hacían muy bien con las rodillas, ir alternando sus palmas de las manos y tocándose de manera alternada las rodillas. Bien. Aquí les decía, esta es una de las maneras, la que a mí se me hace más divertida, chocando palmas. Entonces, aquí está otra manera de realizar los movimientos diádocos, por ejemplo, presentando palma y dorso, ¿sí? De manera continuada, con un brazo y con el otro. Hay muchas maneras, realmente esta parte es muy divertida para el examinador y para el paciente, ¿sí? Por ejemplo, vean en este caso, la paciente no puede realizar estos movimientos alternados. Esa es una adiadococinesia. A veces pueden realizarlo de un lado y del otro no, por ejemplo, en problemas tumorales o hemorragias que afecten a un hemisferio cerebeloso o en una masa ocupativa como pudieran ser los cisticercos. Y por último tenemos el control de la musculatura antagonista, ¿sí? Entonces, aquí hacemos pruebas de resistencia. Por ejemplo, nosotros le pedimos que ponga sus brazos frente a él y hacemos como si fueran fuercitas contra él. Y de repente soltamos súbitamente su brazo y vemos si es capaz de detener el movimiento, digamos, sobre su cuerpo. A ver, ahorita creo que aquí está, es esta. Ajá. Entonces nosotros le pedimos que haga fuerza y oponemos resistencia, estamos haciendo fuercitas contra él y lo soltamos súbitamente para ver si el paciente puede detener el movimiento de manera efectiva, ¿sí? Esto sería para control de musculatura antagonista. Y aquí está la manera como se puede realizar. Bien, aparte de las pruebas de coordinación muscular, también hacemos valoración de las pruebas de equilibrio. Pero recordemos que equilibrio no depende únicamente del cerebelo, ¿sí? Vamos a tener control del equilibrio a través de la vía visual, ¿sí? Marcando la línea de horizonte y también a nivel del oído interno en la vía vestibular del octavo par craneal. Entonces, estos van a actuar de manera conjunta para que el paciente pueda mantener el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le vamos a pedir al paciente que se ponga en bipedestación con los brazos pegados al cuerpo, porque cuando
los extendemos hacia los lados, ampliamos nuestra base de sustentación. Lo mismo cuando nos paramos con las piernas separadas, ampliamos nuestra base de sustentación y es mucho más fácil mantener el equilibrio. Entonces, en este caso, le pedimos al paciente que junte sus pies, que pegue los brazos al cuerpo y que cierre los ojos. Vamos a observar que existe, en el caso de que esté controlé, va a haber un bamboleo mínimo, un movimiento mínimo en el cual él va haciendo contracciones y relajaciones con sus extremidades y con los músculos paravertebrales para mantener su posición. Recordemos que el cerebro controla toda esta musculatura. Entonces, vemos que aunque se bambolee un poquito, no pierde el equilibrio. ¿De acuerdo? En caso de que haya falla cerebelosa, sí, el paciente tiende a irse de lado, como ocurriría, por ejemplo, en las intoxicaciones etílicas, cuando consumimos alcohol. ¿Sí? Habitualmente, no sé, ¿te han visto a alguien que esté muy, muy ebrio? Habitualmente camina con las piernas separadas para ampliar la base de sustentación. Y cuando el paciente, vean esto, esto es lo que les decía. Entonces, en la prueba, yo quito este elemento y este elemento. Entonces tiene que mantenerse con todo así, muy centrado al cuerpo para evitar todos estos elementos de compensación. ¿Sí? De hecho, los funámbulos, las personas que caminan sobre cuerdas en el aire, si se han fijado, habitualmente llevan una pértiga, llevan pues un palito largo, y con eso se ayudan para mantener el equilibrio. Así es que, bueno, tiene cierta base científica lo que hacen estas personas. Bien. Y vamos a hacer también pruebas de ambulación. Entonces, le vamos a pedir al paciente que camine en línea recta entre dos puntos. ¿Sí? Cuando hay alteraciones en el equilibrio, el paciente tiende a hacer marcha lateropulsiva. Se nos va hacia un lado o se nos va hacia el otro. ¿Sí? Generalmente, cuando hay afectación cerebelosa, el paciente no puede llegar en línea recta, tiende a irse de lado y se percata que se está yendo de lado y entonces procura compensar y empieza a desviarse nuevamente, pero se desvía más de lo que pretende. También se le llama marcha en estrella cuando hay problema, por ejemplo, laberíntico, que el paciente empieza a fallar y no alcanza a llegar al punto designado. Bien. Esta es lo que les mencionaba, la marcha titubeante o de ebrio. Cuando el paciente presenta alteración cerebelosa, puede ser uni o bilateral, compensar hacia un lado o compensar hacia el otro. En el caso de que sea unilateral, en general se va hacia un lado, hacia un solo lado. En el caso de los ebrios, pues hay afectación de los dos hemisferios cerebelosos y se tambalea para un lado y para otro. Bien, esto es lo que los defectos en la marcha. El paciente tiende a irse de lado y luego tiende a corregir, ¿sí? Pero corrige de más y luego vuelve a tratar de corregir. Eso es una disfunción cerebelosa. Una marcha incoordinada es una marcha atáxica, es una incoordinación muscular. En el caso de las funciones cerebrales superiores, su nombre lo dice, ¿sí? Es la parte más reciente de nuestra evolución neurológica, es lo que corresponde a la corteza cerebral. Y les decía que gracias a ella es que nosotros podemos crear diferentes elementos que normalmente no existen en la naturaleza, como serían, por ejemplo, los números o el lenguaje escrito. ¿Sí? Nosotros nos valemos de símbolos para la comunicación entre nosotros y son símbolos que debemos aprender. En general, las funciones cerebrales superiores son capacidades que nosotros debemos desarrollar. Por ejemplo, un bebé al nacer, nosotros le enseñamos a hablar. Gracias a que escucha la repetición continua de los sonidos, es capaz de repetirlos, escucharlos y repetirlos. En el caso, por ejemplo, del lenguaje escrito, lenguaje musical, tenemos que ir a la escuela para que alguien nos enseñe a utilizar esos símbolos. Lo mismo sería con respecto a las matemáticas. Ya más adelante vamos a hablar de las nocias, que también son conductas o movimientos complejos
perdón, no, esas serían las praxias, son movimientos complejos aprendidos. Y las gnosis también requieren de que nosotros tengamos una información previa de aquello de lo que nos están preguntando. Entonces vamos a trabajar un poquito con cada una de ellas, ¿sí? Entonces, en el caso del lenguaje, tenemos diferentes maneras de comunicarnos entre nosotros. Tenemos el lenguaje oral, tenemos el lenguaje escrito, tenemos el lenguaje musical y también existe el lenguaje mímico, ¿sí? Todos ellos van a tener una zona específica de la corteza donde se integra la información, aunque realmente para poder nosotros desarrollar estas habilidades, por ejemplo, del lenguaje, vamos a necesitar primero de otros elementos, como pudiera ser la audición. Nosotros necesitamos escuchar el sonido y que a nivel de la corteza cerebral le demos una interpretación, ¿sí? Y después nosotros, ya sea repetir el sonido o formular una respuesta con base en todo ese conjunto de sonidos que escuchamos previamente. Por eso les decía que el lenguaje es una habilidad que tiene la corteza, pero que necesita ser aprendida. Y vean que van a tener su asiento en zonas muy específicas de la corteza cerebral en cuanto a su manejo. Pero para la integración requiere de muchas otras áreas de la corteza cerebral, por ejemplo, el lenguaje escrito. Nosotros necesitamos, al menos los que somos evidentes, o sea, usamos la vía visual, necesitamos ver esos símbolos para poder dar una interpretación. Pero las personas que son invidentes necesitan, por ejemplo, del tacto para poder interpretar todos esos puntos que tienen un significado en el caso del lenguaje braille. Ajá. Entonces, realmente el braille es muy interesante, porque no es nada más, pues te doy un garrotazo en la zona de expresión escrita al nivel de la segunda circunvolución frontal, pues ya, ¿sí? Lo dejé prácticamente mudo en el lenguaje escrito. No, porque también les decía que existe algo que se llama neuroplasticidad, en el cual cuando tenemos daño en una zona de nuestro sistema nervioso, las neuronas tienen la capacidad de buscar otras vías de comunicación. Si ya no se puede directo, entonces buscan vías haciendo interconexiones con neuronas de la periferia para tratar de cubrir la falla que se les está presentando. A lo mejor ya no recuperamos la función en su totalidad, pero la pérdida no es al 100%. Uh-huh. Bien, entonces, en el caso del lenguaje, cuando pudiera haber muchísimas alteraciones en cuanto a la expresión del lenguaje. En el caso del lenguaje oral, por ejemplo, a veces hay problema para la articulación y no necesariamente problemas de tipo neurológico. Por ejemplo, la disartria, que es la dificultad para articular las palabras, se presenta también cuando las personas tienen problema con el frenillo lingual, ¿sí? Y entonces les empiezan a hablar como franceses porque no tienen esa capacidad o esa posibilidad de realizar movimientos linguales adecuados, ¿sí? Cuando corregimos ese problema anatómico, el paciente empieza a articular de manera correcta. A veces el problema sí es a nivel cortical y entonces sí vamos a tener un poquito más de problema en la corrección de la falla, ¿sí? A veces, de hecho, la falla se permanece, ¿sí? Podemos tener, como mencionaba José en la mañana, problemas de tipo psicológico, en el cual se pueden presentar, por ejemplo, la verborrea, la jergafasia, cuando empezamos a crear nuevas palabras, ¿sí? Neologismos que solo nosotros entendemos, ¿sí? Aunque también pudiese ser un trastorno de tipo psiquiátrico, ¿sí? Lo vemos mucho, por ejemplo, en los pacientes con esquizofrenia que presentan este tipo de alteraciones. En el caso del lenguaje, podemos tener problemas tanto en la comprensión como en la expresión del lenguaje. ¿Recuerdan cómo se llama la incapacidad de comprender el lenguaje? Las afasias, ¿sí? Ya había afasias de expresión y de comprensión. O sea, afasia de Broca es la afasia de expresión
y la de comprensión del lenguaje es la afasia de Wernicke. Podemos nosotros valorar fallas en el lenguaje siempre y cuando el paciente ya haya adquirido la habilidad. No puedo yo hacer valoraciones del lenguaje escrito si el paciente es analfabeta, ¿ok? Entonces son habilidades que necesitan primero adiestramiento en su manejo para poderlas evaluar. En el caso, por ejemplo, del lenguaje oral, nosotros habitualmente lo valoramos haciéndole preguntas al paciente, ¿sí? Y si no tiene problemas ni de comprensión ni de expresión, el paciente puede responder de manera adecuada a las preguntas que se le hacen, ¿sí? En ocasiones el paciente sí es capaz de comprender lo que se le pregunta, pero en el momento en el que da la respuesta oral, nos responde con algo diferente. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, dígame por favor su nombre completo, y me dice ventana, mesa, piso. Y yo le pregunto, ¿entiende lo que le estoy preguntando? Y el paciente, en el momento en que me dice que sí, es que sí está comprendiendo, pero cuando lo tiene que expresar, ya no lo puede expresar de manera correcta. ¿Ok? Entonces, para el lenguaje escrito, habitualmente también hacemos preguntas por escrito y que el paciente nos ponga la respuesta también por escrito. En el caso del lenguaje, se me fue, perdón, el lenguaje musical, nosotros debemos de aprender ese lenguaje musical, ¿sí? Habitualmente, no sé ahora, pero antes en la secundaria nos enseñaban, por ejemplo, los valores de las notas musicales, las diferentes claves, clave de sol, clave de fa, clave de si, y los valores de las letras de acuerdo al pentagrama. Pero si es una habilidad que nosotros no desarrollamos, pues tendemos a olvidar, ¿sí? Si en este momento me hicieran a mí un examen de lenguaje musical, lo más probable es que no lo pasaría porque ya ni me acuerdo de las notas, ¿sí? Pero, por ejemplo, imagínense a alguien que se dedica a la música, que ha sabido siempre leer las partituras y que de repente ya no puede interpretarlas, ¿de acuerdo? Y eso sería también una afasia musical. Y por último tenemos el lenguaje mímico, donde se asienta la función, ¿sí? Pero les decía, tenemos que utilizar, por ejemplo, la vía visual para el caso del lenguaje escrito, ¿sí? Para el lenguaje oral, la vía auditiva. Si tenemos fallas, pues definitivamente, aunque estas áreas estén íntegras, el paciente no va a poder darnos una respuesta correcta, ¿sí? En el caso de la lectura, ¿sí? Cuando hay trastornos en la lectura, hablamos de alexia, cuando es incapaz de leer, o la dislexia, cuando tergiversa las letras. Pacientes que tienen dificultad con la B labial y la D, con la P y la Q, por ejemplo, ¿sí? Y la agrafia, cuando hay problemas para el lenguaje escrito. Hay dificultad para anotarlo, digamos, ¿sí? Y aquí están algunos de las patologías que pudieran afectar a los diferentes tipos de lenguaje. Bien, en el caso de las nocias, nosotros estamos hablando de la integración de pensamientos complejos respecto a los estímulos, ¿sí? A veces como que ustedes se nos confunden un poquito, por ejemplo, en el caso de las náuseas olfatorias. Las náuseas pueden ser de cualquier tipo, ¿eh? Olfatorias, visuales, auditivas, táctiles. Entonces, por ejemplo, cuando les pedimos valorar las náuseas olfatorias, le dan al paciente un objeto y les piden que identifique, les dicen, pues es limón. No, realmente si el paciente hace eso, lo único que estamos valorando es la vía olfatoria del primer paracraneal, ¿sí? No, en el caso de las náuseas estamos hablando de pensamientos complejos, mucho más construidos respecto al estímulo. Por ejemplo, en el caso de un estímulo olfatorio, el mismo limón, se lo damos a oler al paciente y tiene que darnos datos importantes. Nos puede decir, por ejemplo, que el limón es un cítrico, que se da en zonas tropicales del planeta, que se da en los arbustos, por ejemplo, o en árboles no muy altos, que su color es verde o amarillo,
y ácido, y que con una sola semilla pueden ustedes generar un árbol completo de limón. Todo este conjunto de pensamientos, eso es una gnosia olfatoria. En cuanto a las gnosis visuales, igual, le podemos mostrar tal vez un celular y no me basta con que identifique que es un aparato celular, sino que, bueno, pues este es de muy reciente creación, que sirve prácticamente para todo, hasta para comunicarnos con otras personas, que ahora ya consta de ciertos elementos que nos permiten entrar a internet y cosas por el estilo, ¿sí? Tiene que darme una serie de elementos para que yo constate que sí efectivamente es capaz de construir todos estos pensamientos a través de ese estímulo. Lo mismo sería para los auditivos, para los táctiles. ¿De acuerdo? Bien, entonces, habitualmente se les hace, más que con los ojos cerrados, se le puede hacer así, con los ojos abiertos, porque lo que yo quiero es que me construyan pensamientos complejos. Uh-huh. Las alteraciones son las agnosias, ¿sí? Es la incapacidad de construir estos pensamientos complejos a partir del estilo. Y vean que la variedad de agnosias pues son dependiendo básicamente de todos los receptores sensitivos. Para las alteraciones, y esto sí me lo pusieron en el cuestionario, alteraciones, por ejemplo, para la sensibilidad discriminativa o discriminatoria, la incapacidad para, ¿qué es esto? ¿La varognosia qué es? Varo es la discriminación al peso. Cuando no puede hacerlo es una avarognosia. Muy bien. La estereognosia es ¿qué? Puede ser estereoagnosia o también es correcto decir asterognosia. Ajá. Y es la incapacidad para discriminar de manera, los objetos de manera fina. Ajá. Y este sí es un nuevo término, no lo habíamos manejado, la autotopoagnosia. ¿A qué le suena? ¿Sí? Es la incapacidad, en este caso es autotopoagnosia, ¿sí? Si las pudiera identificar sería autotopognosia, ¿sí? Entonces la agnosia es cuando no identifica alguna parte de su cuerpo como propia. Ajá. Y también pudiese ser que sea un hemicuerpo el que el paciente no identifique como propio, ¿sí? Negligencia. Muy bien, gracias. Vean esto, ajá, una gnosia olfatoria. No es nada más identificar que esto es una pera, sino qué pueden decir respecto a la pera. ¿Cómo es su sabor? ¿Sí? ¿De dónde se obtiene? ¿Qué tipos de pera hay? Si es que lo saben. Dar más identificación del objeto. El paciente no identifica algunos segmentos como propios. Bien. Pasamos a las praxias, que hace rato yo me estaba confundiendo. En el caso de las praxias, también, pero ahora se refiere a movimientos complejos, ¿sí? Que también necesitan un aprendizaje previo, ¿sí? De los más comunes, por ejemplo, es la manera como aprendemos nosotros a vestirnos. Ajá. Ponernos primero los choninos, la playerita, la camisa encima, el pantalón, calcetines y zapatos. ¿Sí? Habitualmente necesitan enseñarnos cómo hacerlo. No sé si alguna vez han visto cómo se visten los niños, que les cuesta trabajo empatar el ojal con el botón correspondiente y siempre termina sobrándoles parte de su atuendo de un lado y del otro, ¿no? Porque no empatan adecuadamente los ojales con los botones. Esto es normal. Es normal porque recuerden que este sistema nervioso necesita irse desarrollando. No tiene posibilidad de multiplicación celular, ya no hay posibilidad de crecimiento, pero sí de desarrollo. Y conforme va madurando, va afinando cada vez más las funciones. Hasta que los niños pues aprenden a vestirse adecuadamente. Cuando el paciente ya sabía hacer todos estos movimientos complejos y de repente puede ser una hemorragia, un traumatismo, etcétera, pierde esta facultad, a eso se le denomina apraxia. ¿Sí? Permítanme, están entrando compañeros. Bien. Aquí ya entré así como que en ciertas precisiones, como los tipos de gestos que el paciente puede hacer, ¿sí?
los transitivos o los intransitivos. Los transitivos, cuando requieren de algún aparato, algún objeto, como el peinarse, desde tomar el cepillo, ponerlo en la posición correcta y aplicarlo en la zona donde se va a usar, todo eso es una praxia, ¿sí? No lo usamos, bueno, sí, algunas personas creo que se lo pueden usar para cepillar el calzado, pero en general tenemos cepillos diferentes para ambos usos. Ajá. El cepillo de dientes, la manera de cepillarse los dientes también es una praxis aprendida. Desde tomar el cepillo de la manera correcta, aplicarle pasta, ¿sí? Y colocarlo de manera correcta contra las piezas dentarias y poder hacer el movimiento que se espera de ello. Igual, pacientes que lo podían realizar y ahora no saben cómo usar el objeto, por ejemplo. En el caso de los intransitivos, eso es sin el uso de objetos, pero que nosotros ciertas acciones que ya las sabemos hacer, ¿sí? Estaba pensando en este caso, por ejemplo, como el manejar, ¿sí? Normalmente cuando aprendemos a manejar tenemos que hacer una representación mental de todos los movimientos que tenemos que realizar y después ya los realizamos de manera automática, ¿no? Ya ni pensamos en ello, metemos las velocidades, el clutch, el acelerador, frenamos y demás, y podemos ir platicando con las personas que están a nuestro lado. Uh-huh. Estas serían las praxias. Entonces, aquí pues le pedimos al paciente que realice algún movimiento complejo previamente aprendido. Lo que a ustedes se les ocurra realmente, aquí no hay algo establecido, se tiene que hacer de esta manera. Con los objetos que ustedes tienen en su consultorio, pueden pedirle al paciente que realice ciertos movimientos. Y aquí tenemos las patologías más frecuentes que pudiesen determinar la presentación de ataraxias. Está con comercial. Bien. Dentro de las funciones cerebrales superiores está el estado de vigilia, ¿sí? En condiciones normales, si ustedes me dicen, oiga, es que los animales aún hasta sin corteza se duermen y despiertan, tienen toda la razón, ¿sí? Tienen toda la razón, ¿sí? Es una actividad vegetativa, está determinada por fatiga, por hormonas y también todos los animales, bueno, no todos, pero sí la mayoría, hasta los tiburones, ¿sí? Los tiburones también duermen, no nadan de manera continua, tienen periodos de sueño. Todos los animales lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el caso de los humanos? ¿En qué momento sí usamos la corteza cerebral? Cuando nosotros decidimos cambiar estos periodos de sueño, ¿sí? En muchas ocasiones ya estamos fatigados, es la hora de dormir, y sin embargo, el programa de televisión está muy interesante, ¿sí? Y yo, utilizando mi corteza, yo decido que no me voy a dormir en ese momento. Quiero terminar de ver el programa, ¿sí? O cuando, por cuestiones de ocupación, nosotros decidimos alterar estos periodos de sueño, ¿sí? Normalmente los humanos utilizamos la noche para dormir y el día para nuestras actividades. Y sin embargo, las enfermeras, los policías, los doctores, ¿sí? Por cuestiones de ocupación, deciden cambiar estos periodos de sueño. De hecho, inclusive hay otro tipo de cambios como a nivel renal. El riñón está diseñado para producir más orina durante el día. Cuando se trata de una enfermera que trabaja de noche, el riñón trabaja más de noche y en el periodo de sueño de la enfermera, el riñón produce menos orina. O sea, podemos hacer cambios inclusive hormonales o neurológicos dependiendo de nuestras actividades. En ese momento, el estado de despierto ya deja de ser una función vegetativa para convertirse en una función cortical. Esta era lo que yo esperaba que ustedes me pusieran, que la alteración habitualmente está a nivel del sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Que esto, ¿sí? Generalmente es vegetativo, pero su conexión con la corteza nos permite hacer cambios en el estado de despierto. ¿Pudiera haber alteraciones en el estado de despierto? Sí.
podemos tener exceso de sueño, a eso se le llama hipersomnia. Ajá. No, no existe el aletargamiento, sí, existe la letargia, pero no el aletargamiento. Ajá. Pero realmente nos referimos a la hipersomnia. O a la inversa, ¿sí? La incapacidad de conciliar el sueño o el sueño interrumpido. Si el paciente se está despertando continuamente durante la noche, eso también es insomnio, ¿sí? Entonces, estos términos letargia y agritmia son muy antiguos. Por allí se los puse ya nada más como un recuerdo histórico. Pudiera haber alteraciones durante el sueño. Esto ocurre mucho en los niños, por ejemplo. La enuresis, ustedes lo saben, sí, se da más o menos alrededor de los 3 años de edad, que los niños todavía se orinan durante el periodo del sueño. El sonambulismo, los terrores nocturnos, cuando se les sube el muerto, ¿sí? Todas estas son parasomnias. Y algunas de las patologías en las que se pudieran presentar, y aquí habría que agregar también trastornos psiquiátricos. En los niños puede haber un problema orgánico de base. Primero descartamos un problema orgánico y en caso de que no exista, pensamos que pudiera haber algún trauma infantil que esté ocasionando que que el niño se orine estando dormido, cuando ya había logrado el control de esfínteres. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las funciones cerebrales superiores o corticales es la atención, ¿sí? La atención es aquella habilidad en la cual que nosotros tenemos que desarrollar para enfocar todas nuestras habilidades, valga la redundancia, en torno a un objeto. Ajá. Entonces, yo decido bloquear todos los demás estímulos y enfocarme en un solo objeto. Ajá. Puede ser un programa de televisión, puede ser una charla, no sé, pueden ser diferentes cosas, pero todas mis habilidades están enfocadas en ese solo objeto, ¿sí? También pudiera haber trastornos de la atención y a eso se le denomina aprosexia. ¿Sí? Prosexia es esa capacidad de poner atención y la aprosexia es la incapacidad de poner todas mis habilidades en ese objeto. Puede haber disminución de esa capacidad de atención, hipoprosexia, o a veces nos concentramos tanto en algo que todo lo demás como si no existiera. Esa es una hiperprosexia, ¿sí? Y ustedes lo saben, esto se da con relativa frecuencia, sobre todo cuando hay problemas a nivel durante el trabajo de parto, ¿sí? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero también pudiera presentarse en otras circunstancias como la enfermedad vascular cerebral o la presencia de tumores. Perdón, se me estaba pasando, ¿cómo lo exploramos? También existen diferentes maneras de explorarlo. Algunas veces esta es la que se usa con más frecuencia. Yo habitualmente les pongo un círculo, un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono, o sea, cada vez más ángulos. Y se los quito, empezamos a hablar de otro tema y después de un minuto le pregunto cuáles fueron las figuras geométricas que le mostré, ¿sí? ¿Cuántas eran y cuáles eran? El hecho de que yo ponga primero el triángulo, luego el cuadrado, luego el pentágono y luego el hexágono es para darle como cierta guía al paciente del número de ángulos que eran, así como que aumentando el número de ángulos. Pero el paciente si puso atención, debe de recordar cuáles fueron los objetos que se le mostraron. Bien. El área de la atención. Igual, para la atención, vean que no es únicamente un punto concreto en el cual yo utilizo para la atención. Se requieren de varias zonas de la corteza cerebral y que actúen de manera integral para poder ejecutar esta habilidad. Esta es una prueba que se les puede realizar. Por ejemplo, de hecho, esta es la que se realiza en los niños con trastorno por déficit de atención. Otra de las funciones cerebrales superiores es la memoria, que es la capacidad de evocar
hechos ocurridos en el pasado. Ajá. Eh, Pueden ser hechos recientes, hay una memoria para hechos recientes y para hechos remotos. También hay otra manera de clasificarla como memoria declarativa o no declarativa o implícita. En el caso de la memoria para hechos recientes y hechos remotos, para hechos recientes, por ejemplo, algo que deben de tener mucho cuidado es que sean hechos que ustedes sí pueden constatar, ¿sí? No le puedo pedir al paciente que evoque hechos que a mí, o sea, no me significan algo, por decirlo. Oiga, y cuando usted era niño, ¿qué hacía? Yo cómo sé que el paciente está mintiendo, a lo mejor tiene un problema de amnesia, que sería la incapacidad de evocar esos hechos, una amnesia, y el paciente está fabulando, sí, está inventando. Entonces, tienen que ser hechos que a nosotros sí nos constan. O si hay una persona junto al paciente, que a esa persona le consten y que nos pueda decir que sí o que no son reales lo que el paciente nos está diciendo. Entonces, para hechos recientes, habitualmente les preguntamos, ¿qué pasó cuando entró usted al consultorio? ¿Sí? ¿Qué hice yo? ¿Qué es lo que hemos hecho desde que usted entró hasta este momento? Y son cosas que a nosotros nos constan. Para hechos remotos, habitualmente nos vamos a cosas históricas, dependiendo también de el nivel educativo del paciente. Entonces, a veces le preguntamos, oiga, y antes de este presidente, ¿qué otro presidente estaba? ¿Y se acuerda usted quién fue la persona que cuando hubo una crisis económica muy importante y que decían que había habido una falla en el sistema y que por eso había ganado ese presidente, qué sé yo? Ajá. Cosas que a nosotros sí nos consten y que el paciente tendría que recordar. Eso sería para hechos recientes y para hechos remotos. También déjenme decirles que para hechos recientes, habitualmente la gente joven es más dada a poder evocar con más claridad los hechos recientes. Y la gente vieja, de la tercera edad, tiene más afinidad por los recuerdos para hechos remotos, ¿sí? Y esto lo constatamos mucho con los familiares, ¿no?, de cierta edad. Se les olvida, no sé, apagar la llama de la estufa, o se les olvida dónde dejaron las llaves. Pero ¿cómo se acuerdan cuando mi general Villa entró a Celaya o cosas por el estilo? ¿Sí? Entonces hay mucha más afinidad para hechos remotos en las personas ancianas y para hechos recientes en la gente joven. Y aquí les puse otro tipo de memoria, la declarativa, ¿sí?, en la cual el paciente pues, nos puede manifestar ciertos relatos, que era lo que estábamos comentando hace un rato, o la no declarativa, ¿sí? Entonces, lo que ya el paciente había aprendido y que ahora ya no puede recordar, ¿sí? No confundirlo con las praxias. Aquí el paciente pudiese inclusive decirnos, ¿no?, cómo son los movimientos, etcétera, si es que los recuerda. Esta es la memoria en cuanto a tiempo. Ajá. Reciente, días o semanas, y la remota, meses o años. Y la zona donde está relacionada la memoria. Bien, esto creo que las alteraciones, les decía, la pérdida de la memoria es la amnesia. Puede haber como que ciertas fallas en la memoria, por ejemplo, en etapas iniciales de Alzheimer. Más que amnesia, se presenta una dispnesia. Y la fabulación, que es el paciente llena esos huecos con información falsa. Eso es la fabulación. Bien. También, con respecto a estas funciones cerebrales superiores, está la afectividad, ¿sí? La afectividad no es una función cortical, ¿sí? Básicamente es una función de parte de nuestra evolución como seres humanos. Su base morfofuncional está en el tálamo. ¿Se acuerdan que les decía? Muchas de nuestras sensaciones, de nuestros
aferencias tienen que pasar por el tálamo, ahí adquieren un matiz afectivo. Pero una vez en tálamo, tienen la posibilidad de subir a corteza y que nosotros modifiquemos ese estado de afectividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ustedes alguna comida, algún alimento no les resultaba muy grato. A los niños, por ejemplo, las verduras en general no les gusta el sabor, es desagradable. Y sin embargo, en etapa adulta, cuando recuerdan que era su mamá la que les preparaba ese platillo en particular, va teñido de un sentimiento. Mi mamá lo preparaba diferente y a mí no me gustaba, pero ahora sí me gusta, ¿sí? Ustedes pueden ir cambiando, ¿sí? Teñir de afecto ciertas aferencias dependiendo de los elementos que lo vayan rodeando. Ajá. Entonces, aquí en el estado afectivo, por ejemplo, a veces me ha tocado verlo con pacientes que tienen problema de enfermedad vascular cerebral, que eran pacientes muy amables, pero presentan hipoxia, por ejemplo, y en el hospital son personas muy difíciles y los familiares de hecho hasta se sorprenden. Es que no era así, no sé qué le está pasando. Lo que le está sucediendo es que la hipoxia cerebral está afectando a